En este segundo video continuamos con el tema 7, virus exantemáticos, como el virus del sarampión. Ahora conocerán los eventos inmunológicos producidos por el virus, las manifestaciones clínicas, cómo se realiza el diagnóstico de este virus, además de la epidemiología y tratamiento antiviral. Para empezar, repasamos algunos puntos claves sobre el virus del sarampión, como por ejemplo que este virus es envuelto, vulnerable ante factores físicos y químicos, y su genoma es de tipo ARN, no segmentado. El virus se adhiere principalmente a las células con receptor CD150 o SLAMs, como los linfocitos, entre otras células, y también se han descrito otros receptores como el CD46 o cofactor de membrana para la acción del complemento. Estos receptores son proteínas de membrana celular que juegan un papel importante en la respuesta inmune. Por otra parte, en la actualidad la OMS ha reconocido 24 genotipos, pero a pesar de ello, este virus posee un solo serotipo, contra el cual existe una vacuna efectiva. Es importante tener en cuenta que la enfermedad por sarampión causa inmunosupresión y en esta fase el paciente es susceptible a las coinfecciones con otros virus o bacterias. Además, deben tener presente que no existen portadores asintomáticos de la infección, es decir, persona que se infecta con el virus del sarampión desarrolla la enfermedad también llamada sarampión. En cuanto al cuadro clínico, este puede ser resuelto perfectamente por el sistema inmunitario, en el caso de las personas inmunocompetentes, mientras que en el caso de las personas inmunodeficientes se presentan complicaciones. Ahora bien, ¿cómo responde el sistema inmunitario después de que el virus entra? Bueno, deben recordar de las clases de inmunología que en las células que participan en la inmunidad innata se expresan unos receptores de reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos, y estos receptores reconocen tanto ARN monocatenarios citoplasmáticos como bicatenarios. Un ejemplo de estos receptores son los RIC1 y el MDA5. Los RIC1 son los que principalmente detectan el ARN del virus sarampión, mientras que los MDA5 lo hacen en menor proporción. ¿Y qué sucede cuando los receptores RIC1 reconocen el ARN del virus? Pues después que los RIC1 detectan el ARN del virus, activan enzimas quinasas específicas que fosforilan a los factores reguladores del interferón, provocando así la producción del interferón. Y luego, estos interferones activan la vía de señalización JAD-STAT en células como las NK y de esta forma estimulan la transcripción de varios genes antivirales. Sin embargo, también deben recordar que los virus tienen mecanismos para evadir la respuesta inmunitaria, y el virus del sarampión no es la excepción, porque este virus utiliza a las proteínas C y B para eludir las respuestas del interferón del huésped, y además las usa para exhibir su alta virulencia in vivo. Entonces, el sarampión produce un efecto negativo tanto de forma funcional como cuantitativa de las respuestas, tanto innata como adaptativa del sistema inmunitario, como lo pueden observar en la tabla. Es decir, produce una disminución transitoria en los linfocitos que quizás se deba a que estos linfocitos que están en sangre periférica se redistribuyen hacia los tejidos linfáticos. Por eso se puede observar esa linfopenia transitoria. Pero los linfocitos que participan en la respuesta inmunitaria adaptativa no son las únicas células afectadas por el sarampión. También existe alteración en la respuesta y función de las células dendríticas, que son células que participan en la inmunidad innata.
Y como ya lo vieron en el primer video, estas alteraciones que provocan la inmunosupresión transitoria ocurren antes de la aparición del exantema característico de esta enfermedad. Se debe tener en cuenta que en los niños la inmunosupresión puede ser acentuada por la elevación de los niveles de la interleucina 10. Ahora, después de haber pasado el sarampión, ¿en cuánto tiempo se recupera el sistema inmunitario? Bueno, esta recuperación es un proceso. Las primeras células que se empiezan a recuperar son los linfocitos TCD8, en aproximadamente 15 días posteriores de haber terminado el periodo exantemático. Luego se recuperan los linfocitos TCD4 después de 30 días, y los últimos en recuperarse son los linfocitos B, que tardan 90 días, o sea, 3 meses. Es por esto que en este periodo, entre 6 a 8 semanas de haber pasado el sarampión, el paciente es susceptible a infecciones virales o bacterianas secundarias. En otras palabras, la recuperación total ocurre después de los 3 meses de haber terminado el periodo exantemático. Sin embargo, algunos estiman que el estado de inmunosupresión es relativo y que podría extenderse de 2 a 3 años posteriores a la infección. En cuanto a las complicaciones más frecuentes asociadas al sarampión, se encuentran la neumonía como primera causa de muerte, la laringotraqueobronquitis o CROP como segunda causa de muerte, la otitis media, ceguera, especialmente en niños desnutridos, y la diarrea, además de la otomastoiditis, queratitis, laringitis, bronquitis y otras complicaciones piógenas como la osteomielitis y la forunculosis. Ahora bien, se sabe que las complicaciones frecuentes del sarampión son de tipo infeccioso y tienen relación con la capacidad del virus de suprimir el sistema inmune, lo que significa que el sarampión es, por lo general, una infección autolimitada. Sin embargo, algunas condiciones como la desnutrición, la inmunosupresión y el estrés contribuyen en el aumento de la gravedad del cuadro clínico. Por ejemplo, la queratitis, que es una ulceración corneana, y la ceguera se observan principalmente en niños con déficit en vitamina A. En cuanto a la encefalitis aguda, es una complicación poco frecuente. Esta ocurre en los primeros 15 días del curso de la infección y se caracteriza por un incremento de la fiebre, cefalea, convulsiones y alteraciones del estado de conciencia. Este cuadro se presenta en 1 de 1000 a 4000 pacientes y se ha asociado con un proceso desmielinizante del cerebro y la médula espinal, al parecer por mecanismos autoinmunes, es decir, el propio sistema inmunitario actúa contra el organismo. Entre 6 y 8 años después del cuadro agudo se observa en 1 de 300.000 casos una pérdida progresiva de las funciones corticales, deterioro intelectual, bajo rendimiento escolar, mioclonos, que en fases avanzadas se acompañan de signos electroencefalográficos de ondas lentas de gran magnitud, lo que constituye el cuadro que se conoce como panencefalitis esclerosante subaguda. Esta panencefalitis esclerosante subaguda tiene una incidencia de 1 por 100.000 casos de sarampión, aunque tiene una letalidad de 1 a 3 por 1000 casos, y esta letalidad es mayor en los niños menores de 5 años de edad y en personas inmunocomprometidas. Ahora, no deben olvidar que esta panencefalitis esclerosante subaguda se presenta años después de haber sufrido el sarampión y que sus manifestaciones clínicas son deterioro neurológico progresivo, convulsiones y mioclonías, entre otras. Y como ya lo he mencionado, este cuadro clínico a menudo tiene una evolución fatal. La panencefalitis esclerosante subaguda se debe a la persistencia del virus en el sistema nervioso.
En los análisis moleculares se han mostrado múltiples mutaciones en la proteína M y alteraciones en las proteínas H y F del virus. Estas mutaciones impiden el ensamblaje y liberación del virus de las células nerviosas, y esto es lo que favorece la amplia infección interneuronal, es decir, entre las neuronas. Otro dato importante es que dentro de los grupos vulnerables a presentar la enfermedad severa se encuentran los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 20 años, las embarazadas y las personas con las defensas debilitadas o inmunodeficientes. Entonces, en resumen, antes de abordar el diagnóstico, tenemos que el sarampión es uno de los 5 exantemas clásicos de la infancia. Es la causa más frecuente de muerte en niños de 1 a 5 años de edad en diversos países. Después de la aparición de los síntomas, es una de las infecciones más contagiosas. Ya vimos también que el virus infecta las células epiteliales de las vías respiratorias, que experimenta diseminación sistémica por los linfocitos y la viremia. Además de que el virus se replica en las células de la conjuntiva y las vías respiratorias, también lo hace en el aparato urinario, el sistema linfático, los vasos sanguíneos y el sistema nervioso central. Otro punto importante es que el exantema está provocado por la respuesta de los linfocitos T a las células epiteliales infectadas por el virus, que recubren los capilares sanguíneos. Espero que quede claro que este es un virus que causa inmunosupresión y que la inmunidad mediada por células es esencial para controlar la infección, así como también que puede producirse secuelas en el sistema nervioso central debido a la inmunopatogenia o a mutantes defectuosos del virus. El diagnóstico clínico del sarampión se realiza al observar la aparición de las manchas de Koplik, que consisten en pequeñas pápulas blanquecinas con un halo eritematoso en la mucosa oral. Esto ocurre por lo general de manera previa al inicio de la fase exantemática y tienden a desaparecer antes de la resolución completa del exantema. Este hallazgo ha sido considerado una lesión patognomónica del sarampión. Sin embargo, su presencia ocurre en aproximadamente 60 a 70% de los casos. El sarampión se puede confirmar por detección de virus por RT-PCR con transcriptasa inversa, detección de IgM, aumento de IgG con seroconversión con 10 días de diferencia, aislamiento del virus por cultivo celular. Este aislamiento del virus por cultivo celular se realiza más que todo para los estudios de genotipos y linajes. Es posible aislar el virus del sarampión en secreciones respiratorias y en otros tejidos. También se trabaja en estos casos con la reacción en cadena de la polimerasa, que permite el diagnóstico en brotes pequeños o en el inicio de los brotes. Es una herramienta epidemiológica para evaluar la circulación de los genotipos virales, sus linajes y su relación en los brotes que puedan afectar a los países. También se pueden estudiar los anticuerpos que se generan por la presencia del virus. La inmunoglobulina IgM específica presenta mayor positividad para el 7º día. El 90% de los pacientes tienen estos anticuerpos detectables. El aumento de la concentración de anticuerpos en suero, variados con diferencia de 1 o 2 semanas, permite hacer el diagnóstico de sarampión, pero una sola determinación de IgM específica alrededor del 3er día de la erupción permite el diagnóstico en la mayor parte de los casos. En esta imagen se resumen los criterios diagnósticos a considerar a la hora de notificar casos sospechosos de sarampión. En algunos países, la notificación de casos es obligatoria, debe ser realizada por el médico y su omisión está penalizada por ley, aunque la OMS también recomienda que los laboratorios comuniquen los resultados de la prueba de IgM
de los casos endémicos, en un plazo no mayor de una semana, es decir, 7 días posteriores a la recepción de la muestra. Ahora, deben saber que cuando se presenta un paciente con exantema eritematoso maculopapular con persistencia de 3 o más días, fiebre previa o durante la erupción, y a estos síntomas le acompañan tos, coriza, conjuntivitis o fotofobia, se trata de un caso sospechoso o probable de sarampión, mientras que se consideran como casos compatibles a aquellos que ingresan al sistema de vigilancia, pero que no reúnen los requisitos para ser descartados o confirmados. Un caso confirmado cumple los criterios clínicos mencionados y está epidemiológicamente vinculado a otro caso confirmado o probable, o se puede haber confirmado por serología o aislamiento viral, es decir, confirmado por laboratorio. También se deben tomar en cuenta los contactos, o sea, a toda persona que haya mantenido un contacto estrecho en cualquier sitio con una persona enferma, los 4 días antes o después de la erupción. La importancia de la notificación oportuna se debe a que nunca se presentan casos aislados. Por eso se debe sospechar que hay más personas contagiadas. Con respecto a la epidemiología, los datos aportados por la OMS mostraron un aumento importante de casos a nivel mundial en el año 2019, como lo pueden observar en la figura. En 2017 se notificaron 173.330 casos, de un total de casos reales estimados de 6.7 millones, con 110.000 muertes estimadas. Luego, en 2018, se notificaron 360.296, de un total de 8.5 millones de casos reales estimados, con 140.000 muertes estimadas. Pero el 2019 fue un mal año para el sarampión, pues se notificaron 872.872 casos, es decir, casi el triple de lo reportado el año anterior. Todo esto a nivel mundial. Los datos epidemiológicos en Venezuela, como lo pueden observar en la imagen, mostraba para el año 1999 que el virus se había erradicado, pero en el año 2002 surgió un brote de 2.392 casos, y en 2006 ocurrió el último brote de sarampión de un caso importado, un adulto de 33 años que había viajado a Europa. Así se diseminó la enfermedad a varios estados del país. Y ya para el año 2014, Venezuela fue certificada libre de sarampión. Pero, a partir del 2017, vuelve el repunte de casos, notificándose hasta el año 2019 7.054 casos confirmados, con 84 muertes, siendo el estado del Tamacuro el que tiene mayor cantidad de casos, seguido por el Distrito Capital y el estado Amazonas. Y a este panorama nada alentador se le suma la actual pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2, que ha colapsado los servicios y programas del sistema de salud en diversos países. Por supuesto que nuestro país tampoco escapa a esta realidad. Esta situación afecta la notificación oportuna de casos de sarampión, así como también la aplicación de la vacuna. Por ello no es raro observar disminución de casos notificados a partir del 2020, cuando realmente el número de casos de sarampión ha ido aumentando como consecuencia de la disminución de la cobertura de la vacuna. Entonces tenemos que la tasa de ataque en una comunidad o grupo con individuos susceptibles es del 90% y el R0 estimado es de 12 a 18. Es decir, que una persona que tenga el sarampión podría infectar de 12 a 18 personas. Debemos estar conscientes
que el sarampión es una enfermedad aguda que afecta solo al hombre, que deja inmunidad permanente y que se dispone de una vacuna eficaz para prevenirla y erradicarla. El sarampión no tiene tratamiento específico, solo medidas de sostén y sintomáticas. Las complicaciones bacterianas posteriores a la enfermedad se tratan con antibióticos según los tipos y circunstancias de la patología y el tipo de huésped. Además, el déficit de vitamina A es reconocido como un factor de riesgo para presentar sarampión grave. Aunado a esto, algunos estudios han demostrado que la administración de vitamina A contribuye a la reducción del riesgo de mortalidad global y de mortalidad por neumonía, por lo que algunas sociedades pediátricas recomiendan administrarla una vez por 2 días. ¿Y por qué la vitamina A se utiliza para el tratamiento del sarampión? Bueno, es que la vitamina A es eficaz en el mantenimiento de los epitelios y su deficiencia se asocia con xeroftalmia, metaplasia escamosa y disminución del recambio de los tejidos epiteliales. La vitamina A suplementaria disminuye la morbilidad y mortalidad por infecciones respiratorias y diarreas. En los niños con déficit de vitamina A, el sarampión acaba con los escasos depósitos y reduce la resistencia al sarampión a las infecciones secundarias y exacerba la inmunosupresión asociada a la infección. Es decir, el déficit de vitamina A hace que los niños tengan una mayor disposición a la xeroftalmia y en conjunto con la conjuntivitis es causa importante de ceguera en los niños de los países pobres. Por lo ya expuesto y las observaciones de que su administración disminuye la morbilidad y mortalidad de la infección, se aconseja la administración de vitamina A en 2 dosis de 200.000 unidades internacionales para mayores de 1 año y 2 dosis de 100.000 unidades internacionales para niños de 6 meses a 1 año. Bien, si algo tenemos claro es que no hay mejor tratamiento que la prevención. Entonces, en cuanto a la inmunogenicidad y eficacia clínica de la vacuna contra el sarampión, se conoce que el aumento de anticuerpos después de la primera dosis de la vacuna oscila entre 90 a 95% de los casos, siempre que se vacune después de los 12 meses. Por ende, existe un 5 a 10% de fracaso primario de la vacuna. También se debe tener en cuenta que alrededor del 10% de los vacunados pierden su inmunidad antes de los 10 años de la primera dosis, algo que se le conoce como fracaso secundario. Por tanto, el fracaso primario y el fracaso secundario de las vacunas contra el sarampión, junto con el hecho de que rara vez la cobertura de vacunación es del 100%, han provocado una disminución de las tasas de inmunidad en niños, mayores y adolescentes. Eso significa que esta población infantil es susceptible a la infección por sarampión. Y si se están preguntando cuáles son los efectos adversos de esta vacuna, pues les cuento que después de muchos millones de dosis de vacunas aplicadas en el mundo, los efectos secundarios comprobados son poco importantes. Un 5 a 15% de los vacunados presenta fiebre mayor de 38.5 grados centígrados a partir del 5º día y dura 2 a 3 días. En menos del 5% aparece una erupción morbiliforme y en 1% tos, resfrío o conjuntivitis. Se han detectado encefalopatías en los 30 días siguientes a la vacuna, escuchen bien, en 1 de 1 millón de vacunas o de personas vacunadas, una cifra que es inferior a la esperada de encefalopatía de etiología desconocida en una población de la edad de los vacunados. En los casos de fiebre alta puede haber convulsiones febriles que no se relacionan con el antígeno de la vacuna. En conclusión, hay que vacunar a los niños contra el sarampión para así poder erradicar esta infección y evitar las enfermedades o las secuelas de estas infecciones.
Muy bien, una vez finalizado este video sobre el sarampión, les dejo la bibliografía que pueden consultar y los invito a suscribirse a mi canal, darle like al video y activar la campanita para que tengan las notificaciones. Los espero en el próximo video donde aprenderán sobre otro virus exantemático como es el virus de la rubiola. Se cuidan.